Despliegue militar de la OTAN en Europa. Tras varios ejercicios bélicos como reacción a la guerra de Ucrania, la principal alianza militar del mundo ha convocado a sus mayores maniobras desde el final de la Guerra Fría, hace más de 30 años. Decenas de miles de soldados simularán durante meses un escenario de emergencia máxima, la defensa del territorio de la OTAN frente a un adversario de fuerzas comparables. Aunque no es mencionado de forma explícita, ese potencial enemigo es Rusia, convertida en la principal amenaza para la seguridad europea tras el comienzo de la invasión en Ucrania. ¿Por qué unas maniobras militares de esa magnitud? ¿Teme la OTAN de verdad un ataque ruso? ¿Cuál es la situación real de la alianza transatlántica? ¿Está la OTAN preparada para una guerra en Europa? ¿O está ganando Rusia la actual carrera armamentista? Lo vemos aquí en DW Analiza. The era of the peace dividend is over. Steadfast Defender 24 will be the largest NATO exercise in decades, with participation from approximately 90,000 forces. Así anunciaban altos mandos de la OTAN las maniobras de Defensor Firme 2024, según su traducción al castellano, que arrancaron a finales de enero en Europa. Se trata, en efecto, de un mega despliegue inédito en suelo de la Alianza Atlántica desde 1991. Supera los demás ejercicios realizados tras el comienzo de la invasión rusa en Ucrania en febrero de 2022 y a las últimas maniobras a gran escala que tuvieron lugar con unos 50.000 efectivos en Noruega en 2018. Esta vez la alianza movilizará hasta finales de mayo a unos 90.000 militares en unos ejercicios en los que participan los 31 países miembros de la OTAN más Suecia, que está próxima a incorporarse. Las maniobras contemplan el despliegue de unas 50 embarcaciones, 80 aeronaves y unos 1.100 vehículos de combate. Y tendrán lugar en al menos 13 países, sobre todo para ensayar el transporte de tropas desde Norteamérica y otras partes de Europa hacia el flanco este y sudeste del territorio de la OTAN, en regiones fronterizas con Rusia. El objetivo de todo esto, la disuasión. They say that it's important to, of course, for the very first time, try out the new defense plans that they updated after Russia invaded Ukraine. Because, of course, they need to train and be ready for whatever can happen. So this exercise is indeed sort of flexing their muscles to show Russia, think twice, don't miscalculate. Don't think about attacking NATO territory. Se trata de un extremo que Rusia niega. Только в одном случае, если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов. Ни в Польше, ни в Латвии, nigде. En Occidente, en todo caso, hay una percepción totalmente opuesta que se basa en la historia reciente. Pero pese a toda exhibición de su indudable poderío militar, una pregunta clave es si la OTAN está de verdad preparada para un pulso con Rusia en estos momentos. Over the past months, we've seen multiple European leaders, politicians and military leaders warning that NATO must be ready if Russia would decide to have hostile actions. Now, the concern is that NATO might not be that ready after all. Years of these investments in military forces have left, especially on the European side, some NATO forces quite weaker. Sobre todo, la evolución de la guerra en Ucrania ha conducido a una creciente preocupación, a comienzos de 2024, de que Occidente podría no estar haciendo lo suficiente para reforzar su capacidad de disuasión. En una primera fase, la determinación para defenderse de Ucrania y el contundente apoyo militar de Occidente generaron cierto optimismo ante la perspectiva de un fracaso de Rusia. En el segundo año de la guerra, sin embargo, la contraofensiva ucraniana no consiguió hacer retroceder a los rusos de forma sustancial de territorios ocupados y ha conducido a un conflicto casi congelado, en el que ninguna de las dos partes logra avances claros. Y en una tercera fase, la actual, a una guerra de desgaste. Right now, it's clear we're not only involved in a weapons race, we're also involved in a war of attrition. And really, the big question here is how each party will be able to sustain this attrition. Or will the cost of this attrition be too high and one of the parties will have to withdraw? Una guerra de desgaste que es también una carrera de fondo, para saber quién resistirá durante más tiempo. Y un pulso que se traslada también a Occidente, el principal aliado y sostén financiero y militar de Ucrania.
Algunas cifras en torno a los esfuerzos bélicos de ambos lados muestran el porqué de esa preocupación de la que hablábamos en las capitales occidentales. Pese al impacto inicial de las sanciones de Occidente, Rusia ha evitado que su economía entre en recesión. Y lo ha conseguido volcando su producción a la industria militar y descuidando casi todos los demás tipos de gasto público, instalándose en una verdadera economía de tiempos de guerra. Given that Russia has transited into a wartime economy and has been unfortunately able to replenish its stocks pretty well, despite the Western sanctions. Unfortunately, that has been the case. Russia has used these 2 years very efficiently, more efficiently than many European countries have. This is now really sinking in, and that also partially explains why there have been so many statements about the seriousness of the situation in the recent weeks and even the probability of a wider war in Europe. En declaraciones recientes, Vladimir Putin aseguraba que la industria militar rusa ha creado en año y medio más de 500.000 de empleos. Y el gobierno asegura que Rusia logró producir en 2023 más de 2.000 vehículos blindados, 1.200 carros de artillería y 22.000 drones, entre otros equipos. El Estado ruso elevó el gasto en defensa previsto para 2024 a un 6% de su Producto Interno Bruto. Y aunque muchos ven con escepticismo las aseveraciones de Moscú, la reforzada capacidad militar rusa es vista como un hecho también en Occidente. En enero de 2024 se estimaba que Rusia disparaba unas 10.000 granadas de artillería por día en el frente, mientras que Ucrania se limitaba entre 1.000 y 2.000. Ello se debe a la falta de llegada de munición desde Occidente, que no ha conseguido responder con toda la rapidez necesaria. This process, ramping up ammunition production, making sure that the troops have what they need, and then redirecting their production from high technical equipment to tanks, which we would not have expected 3 years ago, that in Europe we would have a war on our doorstep and we would be thinking about increasing ammunition production. So this is happening. Of course, there are critics who say, and rightly so, that it's not happening fast enough for the needs that the alliance and its allies have. La lentitud en el suministro de munición para Ucrania ilustra los problemas con los que lidian los países occidentales. Así lo reconocía también en enero el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. El bloque, por ejemplo, se comprometió en marzo de 2023 a enviar en los próximos 12 meses 1 millón de granadas de artillería a Ucrania. En diciembre, sin embargo, solo había podido entregar 300.000. Y la previsión es que en marzo, al final del plazo, sean solo poco más de la mitad. Increasing equipment capabilities is also unfortunately quite slow at the moment because the European arms industry has not been able to scale up its production capacity sufficiently fast. This is of course also like a government industry dynamic that is at play. So it's partially also due to a lacking sense of urgency by some governments that the orders have not been placed and so on. I think that the further away you are from Russia geographically, the less urgent the threat feels or the less acute the threat feels, because obviously there is the geographical distance that shields these countries from Russia. Algo que puede implicar también diferencias dentro de la alianza. What we see in the Nordic-Baltic region, which is the closest to Russia, and the Baltic states used to be considered the Achilles heel of NATO and very hard to defend and so on. A lot of things have been happening here. Finland has been already replenishing its stockpiles to an extent that we actually have to build new warehouses. And the Baltic states have been very actively doing joint procurement of military equipment, for example, such systems as HIMARS and the IRIS-T air defense. And also Sweden is already reaching the 2% defense spending target this year instead of 2026, which was the estimate 2 years ago. En otros países las velocidades son distintas. There is this issue that large countries like UK, France, and Germany have not quite risen to the challenge, especially of industrial production. They all have large industries that could be mobilized to a bigger extent, and this has unfortunately not happened so far in sufficient manner. En parte por las diversas dificultades que afrontan las democracias occidentales, donde las decisiones se toman además de forma distinta a como se hace en estados autoritarios.
the investments in arms production, that they have to be increased when at the same time citizens are saying, well, we see inflation, we need our condition, our living condition to get better too. So this is in democratic states, of course, always an issue that you need to solve, and you need the backing of your population for decisions like that to ramp up industrial production of weapons. Al mismo tiempo, muchos observadores consideran que la ventaja que Rusia asegura tener tiene ciertos matices. I believe that what Russia has really invested in now during these war years is more like dumb weapons. So it's not the highly sophisticated, very modern weapon systems that the West uses and produces. Now, even though Russia is moving to a war economy, that doesn't mean that its production capacity is as efficient as it says. There are examples of the production of new tanks or new armed vehicles that should already have been in production or have been in grand numbers being produced, but we see that Russia struggles to actually ramp up production of certain capabilities. This is largely due to corruption. La brutal guerra de Ucrania se encamina hacia su tercer año y lamentablemente por ahora sin un final a la vista. Y sobre ella planean ciertas interrogantes cuyas respuestas podrían definir cómo terminará esta carrera de desgaste. ¿Cuánto tiempo más podrá Rusia mantener su economía de guerra construida sobre la febril producción militar? ¿Puede un país renunciar por mucho tiempo a atender otras necesidades y a impulsar la modernización de su economía? En el lado occidental, por lo demás, circula en este año 2024 un temor que pone en riesgo el apoyo a Ucrania. El posible regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, que durante su primer mandato amenazó con retirar de la OTAN a Estados Unidos, el país más poderoso de la alianza militar. ¿Un escenario posible? Many here are hoping this is never going to happen, and I don't think that there is a plan B. Un escenario tan preocupante que por ahora tampoco parece haber alternativas previstas para él.